Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Fórmula y en Telefórmula, y vamos a conversar aquí en el Taller de la Luz con el magistrado de Circuito Federal en Retiro, Pablo Monroy Gómez. Me acompaña como en cada emisión desde aquí, Rafael Aguiar. Rafael, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, gracias por participar en este evento. Muchas gracias, magistrado. Bienvenido aquí a Radio Fórmula. Muchas gracias. Estar aquí es para mí un honor con un emblemático de la locución en Yucatán, preciado, y con mi amigo de tantas luchas en la Guamas, Capozalco. Oiga, Rafael Aguiar. ¿Qué le parece si hablamos de lo que todo el mundo está hablando hoy día y que casi nadie entendemos? Esta propuesta de reforma al Poder Judicial en este país. Usted es un experto en la materia y yo le preguntaría primero y de entrada, ¿esta es una reforma? Esa es una excelente pregunta, porque lo que sostenemos, quienes nos hemos dedicado al ramo judicial en este país, al ramo federal, no vemos una sola línea en la iniciativa que constituya una reforma. Todo el contenido es suprimir a ministros, suprimir a instituciones como el Consejo de la Judicatura, que a su vez tiene otras instituciones, la Defensoría Pública, suprimir a la carrera judicial. Eso es tremendo, porque la legitimación para ser juez no viene del voto popular. Esa legitimación es propia de quienes ostentan un cargo de representación de la sociedad. Pero nosotros no tenemos legitimidad por voto, sino por conocimientos, para entender las razones de las partes que están en conflicto y poder razonar a quién le corresponde la razón. Y esa es la legitimidad que tiene un juzgador, sea juez, sea jueza, magistrado, magistrada, ministro, ministra. Entonces, en esencia, ¿solo quieren elegir jueces y magistrados por voto popular? ¿Es populismo? Sí, en su forma más grosera, en su forma más majadera, porque el populismo, tal como lo entendemos, va acompañado de otros elementos. En este caso es solamente destituir por una razón, por una falacia, por una mentira monumental, que todas las personas juzgadoras somos corruptas. Si ese fuera el caso, y yo no voy a salir en defensa propia, porque alabanza en propia ajena es vituperio, pero si hay un ánimo de descalificar a la corrupción, que se presenten las denuncias con nombres, datos, y yo les aseguro que somos los primeros en insistir en que se castigue a quien ha caído en corrupción, porque eso lastima a la institución, eso perjudica a todos. Pablo, hablar de la reforma integral al Poder Judicial, ¿qué componentes mínimos debería de tener para poder entender la magnitud del problema que nos enfrentamos? Porque no se va a resolver con la elección de los jueces, eso está muy claro. Se va a resolver con una visión de conjunto. ¿Cuáles serían estos componentes mínimos que debería tener una reforma integral al Poder Judicial? Esa es otra excelente pregunta. Lo que nosotros sostenemos es que el sistema de justicia va más allá del aparato judicial. El sistema de justicia empieza desde las primeras instancias de comunicación, de contacto con el ciudadano. Empieza desde las agencias antes del Ministerio Público, hoy fiscalías. Empieza desde el trato que se le da a las víctimas en esas fiscalías, cómo se integran sus quejas, sus agravios, cómo se hacen llegar a otras instancias para que se resuelvan. Si realmente queremos una reforma al sistema de justicia, tenemos que incluir incluso hasta las escuelas y facultades de derecho. ¿Cómo se está enseñando el derecho? ¿Cómo se está tratando el derecho? ¿Cómo se está entendiendo el derecho?
El derecho cambió desde hace más de 50 años en su concepción y las universidades en su mayoría están atrasadas en los planes de estudio. Tenemos que tomar en cuenta a las policías, tenemos que tomar en cuenta, ya lo dije, a las fiscalías, para que entonces todo el sistema opere en beneficio del ciudadano. Sí, de hecho se habla de que el primer respondiente es el que primero llega al sitio, a la escena, el que tiene conocimiento del primer caso, ¿no? En este caso puede ser un policía, por ejemplo, ¿no? Exactamente, José Luis Preciado. Y los peritos, por ejemplo, que llegue el perito forense, que tome debida nota de la escena, del crimen, si es el caso, del accidente o el hecho delictivo, y que sea un perito que sea íntegro, que formule bien su dictamen, que aporte los elementos necesarios para que se determine la responsabilidad consecuente. Entonces es un conjunto, la propia ciudadanía que tiene que tener el valor y el coraje ciudadano de hacer denuncias. Cuando hay un hecho delictivo, hacer la denuncia. Pero ¿por qué no se hace la denuncia? ¿Por qué esa cifra negra de delitos en México? Porque si la persona víctima, la persona ofendida, hace su denuncia, es revictimizada en la propia instancia que se debería encargar de atender su petición. Nos hace falta empatía, nos hace falta preparación, y eso no se logra con la varita mágica de elegir a un sector por voto popular. ¿Cuál sería el grave error de elegir por voto popular? ¿Cuáles serían, diríamos, las acechanzas que pueda tener esta reforma? De que el cacique del pueblo, de la ciudad, del barrio, el narco u otros elementos metan la mano en la elección, por ejemplo, porque el más popular no es el mejor. Exactamente, ahí está uno de nuestros principales reclamos. No lo digo yo, lo dicen organizaciones de la sociedad civil que han estudiado el fenómeno, por ejemplo, de la violencia política en los procesos electorales. En este proceso electoral se registraron el doble de homicidios y el triple de amenazas a candidatos a puestos de representación popular, que no eran afines a los grupos locales de poder, sea crimen organizado, sea otro tipo de factores de poder. Si la elección de jueces va a ser por voto popular, los peligros de la infiltración en el sistema judicial de personas que provengan directamente de estos intereses, de grupos criminales, de la delincuencia organizada, etcétera, pues quedan a la luz de todos, quedan expuestos a la luz de todos. Por lo tanto, se ha dicho que nuestros movimientos, nuestras protestas, y por cierto el viernes hay una convocada al Monumento a la Patria a las 6:30, no son solamente defendiendo derechos de los trabajadores del Poder Judicial. En parte sí, pero en parte es decir, estamos luchando por una sociedad, por una ciudad que tenga los elementos de convivencia adecuados. Estamos luchando por los derechos democráticos ciudadanos que se van a perder con la toma de este Poder Judicial. Ahora bien, Rafael Aguilar. Sí, pensando en que la vertiente de que se apruebe como va todo, la reforma va, ¿qué habría que hacer al día siguiente de que se aprueba en el Senado, en caso de ser así? ¿Qué hacer? O sea, ¿qué hacemos? Es decir, ¿nos vamos a sentar simplemente a contemplar lo que viene o a generar una participación mucho más intensa y más clara de lo que debemos hacer? Pues justamente, yo creo que este proceso legislativo, que por cierto ha incurrido en violaciones de procedimiento flagrantes, ha incurrido en el desacato a suspensiones decretadas en contra de que siga el proceso legislativo como se está llevando a cabo. Nosotros no nos oponemos a una reforma cuando ésta se dé como debe ser y cuando toque todos los temas torales que hemos mencionado. Pero si lo aprueba, bueno, ya la aprobaron los diputados, ya está por mayoría. Si la aprueba el Senado, como es reforma constitucional, falta
que la mitad de los estados, los congresos locales, estatales, la aprueben. Denlo por hecho, son 23 Sí, claro. de Morena, ¿no? Bueno, Y todos alzan la mano ¿Qué hacer, doctor? como borregos. bueno, pues entonces, ante esa situación, de hecho, no queda más que la organización ciudadana. ¿La Suprema Corte tiene ahí algo que ver? Bueno, allá en el fondo de mi toga de juzgador, de carrera judicial, de tantos compañeros que han muerto por el crimen organizado, por los amparos que han negado, por los fallos que han dado a los criminales, yo todavía abrigo la esperanza, aunque sea mínima, de que haya un resquicio jurídico, judicional, que frene este atropello y que ayude a la organización ciudadana. Sin organización ciudadana no vamos a poder. Esa es la clave, la organización ciudadana. País de leyes, un país que intenta aplicar la justicia de esta forma, primero pasando por una reforma que prácticamente ya es un hecho. Sin embargo, ¿cómo afecta al ciudadano común en su convivencia, en el medio ambiente, en la ciudad que queremos, magistrado? Bueno, pues en primer lugar yo creo que las consecuencias de esta imposición, de este ataque artero a uno de los poderes del país de México, se van a ir viendo cuando se vayan adoptando decisiones que no tomen en cuenta los intereses ciudadanos, que no tomen en cuenta, en este caso, la iniciativa de este proyecto, las ciudades que queremos. Que por cierto, consultando bibliografía para esta ocasión, me di cuenta de que ya no es tan propio hablar de la ciudad de Mérida, porque en el sureste está clasificado como zona metropolitana la conjunción de varios municipios: Mérida, Concal, Canacín, Humán, Ucú, que fue el último, Progreso, y eso se denomina zona metropolitana. Y un punto importante de este concepto de zona metropolitana es la definición de zona metropolitana. Las zonas metropolitanas son, por definición, ecosistemas que transforman su microclima, y esto nos conecta con el cambio climático. Luego entonces debería de haber una mesa conjunta para tratar estos temas entre los municipios mencionados. Cada plan que quieran emprender en Mérida tiene que afectar positiva o negativamente, según sea el caso, a los municipios que usted acaba de nombrar. De lo contrario, vamos a estar siempre desconectados. Exactamente, José Luis, ese es el tema. ¿Cómo llegar a políticas intermunicipales en este caso? Son políticas que afectan, lo que haga un municipio afecta al otro. Luego entonces tenemos que incidir en políticas de más alto nivel, de más alta mira. Y sobre todo, la otra parte interesante de la definición de zona metropolitana es que este conjunto de ciudades modifican el microclima del ecosistema. Y si el cambio climático es la amenaza que pesa sobre la humanidad, de que sobrepasemos el 1.5 grados de temperatura y lleguemos a un porcentaje de 2.8 grados, que ya no va a ser habitable el planeta, pues entonces tenemos que tomar medidas que tienen que pasar por la legislación. Ya hay una legislación ambiental internacional y nacional que yo no sé qué va a pasar con esta mal llamada reforma, porque esa legislación y esos criterios judiciales se han ido construyendo paulatinamente por jueces preparados en materia ambiental. Ya hay juzgados. Que de hecho veía que Ken Salazar se quejaba
no tanto porque quiera intervenir Estados Unidos en México, no creo que sea la intención, sino porque existe un tratado firmado que tiene parámetros medioambientales, comerciales, importación, exportación, tanto por ciento de producto añadido siendo de los 3 países en convivencia comercial, y dejando a un lado a China. Y dice, nuestra preocupación es que se afecte la certeza jurídica si se trastoca el Poder Judicial. Claro, y esas violaciones al tratado, el tratado entre Estados, México, Estados Unidos, Canadá, tiene que ver también con medidas supranacionales, porque el medio ambiente no es un problema local, es un problema universal. Y por lo menos en nuestra área tenemos que adoptar medidas tendentes a evitar este colapso que ya es inminente. ¿Qué ola de calor tuvimos en Mérida en mayo? No se había registrado en 50 años. Llegamos a temperaturas de 44 con sensación térmica de 52 grados. La zona de confort térmico para el ser humano es de 28 grados. Si llegamos a 38, si llegamos a 44, si sobrepasamos, la vida se termina. Yo lo veo con las abejas. Soy meliponicultor y veo cómo el estrés térmico ha matado a colmenas en el estado, y si no las mata, disminuye su tamaño, disminuye su capacidad productiva. Es un estrés térmico terrible. Y el ser humano incapaz de producir así. Sí, regresando a la visión práctica de qué hacer frente a la metropolitización de la ciudad de Mérida, que es un fenómeno legal, los convenios intermunicipales requieren de una destreza política, de una habilidad, pues sobre todo para concertar con distintos partidos o el mismo partido los intereses locales de cada una de las pequeñas ciudades que van atrayendo el modelo de metropolización. ¿Qué hacer desde el punto de vista jurídico para alcanzar estos convenios intermunicipales? Bueno, yo creo que como en muchas otras áreas, lo que importa es la voluntad política de hacerlo. Si hay conciencia del problema, primer paso, tendrá que venir una voluntad política para llegar a esos acuerdos que se plasmen en medidas que sean efectivas. Muchos de los problemas que tenemos en nuestro país y en el mundo es que hay leyes, hay tratados que regulan muchas cosas, pero no se cumplen. Y no hay mecanismos efectivos para hacerlos cumplir. Ese es uno de los problemas, no solamente locales, sino mundiales. Entonces, ¿cómo combinar? 1, la conciencia del problema. 2, las medidas eficaces para resolverlas, la voluntad política de hacerlo y la vigilancia ciudadana, supervisión y participación ciudadana para que se cumplan con esas políticas. Pues seguiremos conversando, si nos lo permiten, en futuras emisiones sobre este y otros temas. Muchísimas gracias y felicito a esta iniciativa del Taller de la Luz y José Luis, todo mi reconocimiento por la gran labor de divulgación que hace. Le agradezco, magistrado Muchas del gracias, Circuito Federal, Pablo Monroy Gómez. Gracias. Rafael Aguiar. Muchas gracias a ti, José Luis. Pablo, gracias.